buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Vamos de un solo con el programa por dificultades de todo tipo. Quiero empezar recordando, lo vamos a hacer de una manera diferente. Fíjate que yo nunca pensé que tuviera 103 años el profesor Alfonso Bonilla. Tuvimos el privilegio de ser su alumno. Allá en los años 70, alumno de inglés. Y jamás pensé que tuviese 103 años. Pues yo era con mi año el profesor Bonilla, la verdad. Porque yo lo imaginaba cuando nos dio clase, pues un hombre, qué sé yo, a lo más de 40 años. Y no. Cuando nos dio clase tenía rondando los 60. Excelente profesor. Profesor de inglés. Esa era su especialidad. Pero excelente. Y falleció el día lunes. Ayer. Sí, el lunes. Ayer fueron sus funerales. ¿Y por qué queremos hacerle un homenaje al profesor Bonilla? Porque él era padre de una mártir, de una héroe, una heroína de la revolución. Asesinada por la Guardia Somocista durante el bombardeo del repliegue en Piedra Quemada. Tenía 15 años. Eva Margarita Bonilla era el nombre de esta compañera, hija de Alfonso Enrique Bonilla López, el profesor Bonilla, o el profe, o el teacher, y de Celia Gloria Zúñiga, también maestra, los dos profesores. La Cumiche, tenían otras 3 hijas, Celia, Josefina y Glenda. Y fíjense, Eva tenía 15 años, repito, es que los había cumplido en febrero del 79, o sea que nació en febrero del 64. Y el profesor nació, imagínate vos, en 1920. O sea, era un hombre, digo, estamos hablando de 103 años. Él nació el 20 de diciembre de 1920. O sea, cuando él ya tenía 43 años es que nace su última hija. Tenía un afecto especial por su hija menor. Y el profesor Bonilla jamás superó su muerte en el sentido, sí, uno puede resignarse, pero emocionalmente eso jamás. Y quiero contarles algunas cosas, porque ya lo hemos contado de Eva. El periodista Pablo Emilio Barreto, el cronista de la insurrección de Managua, él hizo la investigación sobre Eva Margarita con distintos compañeros y publicó sus rasgos biográficos. Por cierto, a veces creo que le faltamos al rigor. He encontrado algunas afirmaciones de que Eva Margarita cayó en combate no sé qué fecha. O sea, hay que ser rigurosos, creo yo, pues. Y ahí hay que acudir a fuentes originales. Fuente original, sus hermanas. Fuente original, Pablo Emilio, que entrevistó a tanta gente, pues. Bueno, el caso es que ella estudió en el Madre del Divino Pastor aquí en Altagracia, la primaria, porque ahí se trasladaron sus padres después del terremoto del 72, se fueron a vivir a Altagracia, perdieron su casa en el terremoto como tanta gente, ¿verdad? Y después tomaron una casa cuando salió el Dorado, ahí en el Dorado, a Paganini, pues al crédito, como tanta gente, ¿no? Y se trasladaron al Dorado. Entonces, después de la primaria, ya la matriculan en el Colegio Teresiano, que era un colegio de sectores medios altos, con gran esfuerzo. Eso se hacía porque los dos eran maestros, uno profesor universitario y ella maestra, pues. Y entonces esta chavala empieza a interesarse
por la realidad de Nicaragua y se convierte en una lideresa juvenil a los 13, 14 años, tanto en su colegio como en su barrio, allí, en Residencial Dorado y en los barrios aledaños. Mira qué interesante. O sea, ella, motivada por la lectura, o sea, pasaba oyendo radio todas las noticias, se leía la prensa de arriba abajo, la prensa de Pedro Joaquín Chamorro, y además leía análisis de la realidad nacional desde el punto de vista religioso, y era católica. Tenía una relación especial con un cura, por cierto, que estaba en Roma. Y entonces, a partir de sus propias inquietudes y de escuchar las conversaciones de su papa con otros profesores universitarios que acudían a la Casa del Dorado, así se va forjando sus inquietudes políticas. Luego llegaron dirigentes del Frente a la zona del Dorado y se instalaron en una de las casas del Dorado. Y después allí funcionó el Estado Mayor del Frente Interno, el comandante Ramírez, Carlos Núñez, etcétera. Pues estaban ahí, a unas cuantas casas de donde vivía Eva Margarita. Pero esta chavala, fíjense cómo es, ¿verdad? Cipota. Se iba a meter a la casa donde estaban los guerrilleros porque ella se olfateó que eran guerrilleros. Y los comenzó a atender, que le llevaba comida, lo que le pidieran ella lo llevaba, ella buscaba cómo hacer, ¿no? Y después ya se incorpora a los combatientes populares. O sea, pasó de la inquietud política, de la colaboración con el guerrillero que estaban ahí en la Casa del Estado Mayor, a la acción guerrillera. Un proceso gigantesco, o sea, paso gigantesco en una cipota de 15 años. Y el caso es que entonces se incorpora y participa en una famosa acción guerrillera allí en San José Oriental. Ese fue un combate de varias horas, de muchas bajas de la Guardia, pero también del pueblo de Nicaragua. Eso fue el 21 de junio de 1979. Ya ella se había ido de la casa de sus padres, nunca más la vuelven a ver, como a principios de junio se fue, y es que se incorporó a las escuadras de combatientes populares. Dice que incluso a sus propios hermanas, le decía a María, tenemos que luchar por una patria libre o morir, antes de incorporarse a los combatientes populares. Entonces ahí la Guardia entra a San José Oriental con tanquetas, con ametralladora 50, con un montón de infantería, lanzamorteros, como unos 500 hombres, y realiza un gran operativo la Guardia en todo el barrio San José Oriental y los aledaños. Y comienza un combate que no es jugando, hermano. Y toda la gente levantada. ¿Verdad? Ahí murieron cerca de 40 personas entre guerrilleros y vecinos de San José Oriental, pero la Guardia se retiró con un montón de muertos. Se tuvo que retirar, no pudo ocupar el barrio. Y mira cómo es, o sea, es cierto que su padre y su madre eran personas con conocimiento de la realidad, pero no habían llegado al paso de la militancia, ella sí. Y entonces, inspirados en ese ejemplo, su papá y su mamá se incorporaron a los combatientes en el sentido de levantar barricadas, ayudar a los heridos, alimentos, lo que fuera. Y ahí su papá y su mamá, que no eran jovencitos, tenían más de 40 años, lo veía excavar trincheras. Ese es el ejemplo de la Margarita, pues. Y refugio de las bombas, porque acuérdate que los Fuchampulas hicieron desastre, ¿no? Sobre todo en barrios cercanos como el Edén, por ejemplo, o lo que ahora es el barrio Costa Rica, que es el barrio Meneses, ¿no? Ahí hicieron chanchadales los guardias con los aviones. Entonces estaba ese impacto emotivo en la gente y cavaron sus refugios antibombas.
ahí estuvo su papá y su mamá acabando. El caso es que, además, Margarita, además de participar en ese combate, también era como enfermera porque había hecho un curso de primeros auxilios. Entonces andaba curando heridos, etcétera, pues. O sea, te cuento todo eso para que tengas una idea, una cipota de 15 años que anda haciendo todas estas cosas y que no tenía ninguna necesidad desde el punto de vista de su situación socioeconómica. Ella estaba bien, estudiaba en un buen colegio, pero tenía un compromiso que le nace de la conciencia y de ver la injusticia que reinaba en Nicaragua. Entonces, cuando viene el repliegue, la chavala se va en el repliegue. Nunca más se supo de ella, porque el 28 de junio, al amanecer 28 de junio, como se ha contado tantas veces, la Guardia desata un bombardeo masivo sobre aquella inmensa columna de seres humanos de todo tipo, de toda edad, de toda característica, porque algunos eran combatientes, otros eran guerrilleros, otros eran vecinos. Desata la matanza. Las fotos de las matanzas del repliegue, hay algunas de ellas que las publicaron en la edición de hace como 10 años, del libro de Un pueblo en armas del comandante Núñez. Son fotos estremecedoras. Entonces, ¿dónde quedó Eva Margarita? Nunca se supo. Pero ahí cayó. Dicen, Pablo Emilio recogió testimonio, por ejemplo, del ingeniero Manuel Mato, del Machillo, Fran González, saludos al Machillo, de Juan Carlos Sosa, y por supuesto su hermana, que ella escribió la semblanza biográfica de Eva Margarita, su hermana Josefina Bonilla Zúñiga, creo que es médica. Y también, ¿qué pasó después? Oigan esto se lo voy a leer. Sus padres la buscaron día tras día por rincones cercanos y no cercanos al Dorado. La buscaron en barrios, puestos de mando y en cualquier rincón antes y después del 19 de julio de 1979. Sus padres, ¿verdad? El profesor Alfonso Bonilla y su mamá, la profesora Celia, buscaron, ayudados por sus hijas, las 3 hijas mayores, porque eran mayores que Eva Margarita, Celia, Josefina y Glenda, los amigos, los vecinos. Desenterraron cadáveres junto a tantos padres y familias que buscaron a sus seres queridos desaparecidos. Desenterraron cadáveres en la ruta del repliegue y en otros lugares. La decisión final de su padre, de don Alfonso Enrique Bonilla López, de dar por fallecida a su hija Eva Margarita, fue cuando sacaron los restos de una joven quinceañera de una letrina en Masaya y ellos le dieron sepultura. No eran los restos de Eva Margarita, pero era tanto el dolor que ya no podían soportarlo más y decidieron que así como ellos habían extraído el cuerpo de la niña desconocida de aquella letrina y la habían sepultado, que así esperaban que alguien hubiera hecho lo mismo con los restos de su hija. Qué clase de dolor, ¿verdad? Junto a los restos de Eva María Bonilla, que jamás se encontraron, tampoco se encontraron los de Carlos José Alvarado Aragón, María Danelia Bravo Medina, Bosco Javier Cáceres Altamirano, Pablo Corea Campos, Daniel Enrique Chavarría, Julio César Juárez Roa, José Dolores Maltés Flores, Edmundo José Maltés Delgado, Daniel Martínez Guzmán, Hipólito Martínez Guzmán, Rolando José Martínez Rivera, Andrés Edgar Mendoza Martínez, Denis Martínez, Miranda Corrales, César José Ortiz Flores, Manuel Salvador Reyes Montiel, Roger Rodríguez Rivas, Roberto José Sirias Acevedo, Miguel Ángel Tapia Gutiérrez y Marco Antonio
Tapia Gutiérrez. Todos ellos los mataron probablemente a todos en ese bombardeo aéreo en Piedra Quemada. Piedra Quemada en aquel entonces era desolado, era piedra quemada, unas matas por ahí. Ahora ya eso es un barrio enorme que pertenece a Nindirí, pero en aquella época todo pelado. Eva Margarita soñaba con ser médica, doctora en medicina y maestra. Esas eran sus dos aspiraciones. Y entonces, cuando vino la cruzada, su papá y su mamá, don Alfonso y doña Celia, le pidieron a sus hijas incorporarse a la cruzada, que fueran, como un homenaje a Eva Margarita. Y que además les dijeron que tenían que trabajar el doble porque tenían que hacer lo propio y lo que Eva Margarita hubiera hecho. Qué bonito, ¿no? En diciembre de 1979 inauguraron una calle con el nombre de Eva Margarita ahí en El Dorado. Y el año pasado, el 22 de noviembre, la Policía Nacional inauguró una subdelegación policial en el barrio Jorge Dimitrov. Es bonito esto, ¿no? O sea, ustedes saben la fama que tenía el Dimitrov hace 15 años. Con Daniel es que ya se acabó esa fama. No es que no existan gente que delinque. En todo barrio hay gente que delinque. No existe el barrio de Santos, pero no existe. Pero ya no es lo que era el Dimitrov. Entonces ahí en el Dimitrov la policía inauguró una subdelegación y le puso el nombre de Eva Margarita Bonilla. Eso fue el 22 de noviembre pasado. Bueno, y además él inauguró también una comisaría de la mujer ahí, en la subdelegación de la policía en el Jorge Dimitrov. Queríamos hacer este homenaje a Margarita como un homenaje al profesor Bonilla, que falleció el día lunes. Ayer fueron sus funerales. Y saludar a sus hijas, Celia, Josefina y Glenda Bonilla Zúñiga, las tres hijas mayores del profesor Alfonso Bonilla y de su esposa, Celia Gloria Zúñiga, y las hermanas a su vez de Eva Margarita Bonilla. Honor y gloria. El profesor Bonilla fue un forjador de generaciones enteras. No solo por el inglés, sino por su calidad humana, pues, su don de gentes. Chiquitito así, sonriente, comedido, no gritaba, enseñaba, conversaba. Bien, son las 6:54. Hoy queremos hablar, porque ayer fue 8, sí, ayer y antier, 7 y 8 de agosto, ha sido el aniversario 64 de los guerrilleros de Manuel Díaz y Sotelo y de Manuel Díaz y Sotelo. Ya una vez hablamos de eso, pero lo queremos hacer desde otro ángulo hoy. Vamos a hacer una parte hoy y la otra parte el viernes, porque no va a dar tiempo, entonces lo partimos en dos, porque creo que vale la pena que rescatemos el legado no solo de Manuel Díaz y Sotelo, sino de Juan Escalona, por ejemplo, cubano, que vino a defender al pueblo de Nicaragua y a luchar por su libertad sin pedir nada a cambio. Y Juan Escalona no solamente nosotros no lo hemos sabido recuperar, sino tampoco Cuba. Y él fue combatiente, fue preso político de la dictadura de Batista. Ya vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar un poco del movimiento de Manuel Díaz y Sotelo, que recuperó el nombre de Sandino, por cierto. O sea, Manuel Díaz y Sotelo era un sandinista, sin nunca haber estado en el frente sandinista. Conoció a Carlos Fonseca, conoció a Manolo Cuadra. Ya vamos a hablar de ello, pero antes le vamos a contar rapidito algo de la manada Maradiaga.
Porque el otro día les dije, ¿verdad? Que les iba a contar que cómo es de mentiroso este tipo, que dice que fue confiscado y no hay tales. ¿Verdad? Este hombre ha mentido mucho. El otro día les pasé, ¿verdad? Lo de cuando dice, yo renuncié a todo partido hace 23 años. Mentira. Si hasta candidato al Parlacén fue. Y después anduvo con el C por L, y después anduvo con el PRI, y después con el C por L. Mentiroso. Pero además dice el tipo que él fue pobre. ¡Qué clase de mentira, hoja! Vamos a ir desnudándolo poquito a poco, sí. ¿Verdad? Hasta dice que... Es que estuve leyendo un artículo que hizo Oliver Bodán, periodista, colega periodista, que él tiene una publicación que se llama Carta Bodán. Y el 26 de marzo de 2021, hace más de 2 años, él publicó algunas de las cosas que íbamos a contar. Y, bueno, también dice, tengo maestría en Harvard. Harvard era gratis, ¿te acordás cuando digo eso? Qué hombre más estúpido. Por lo mentiroso se vuelve tan estúpido, o al revés, es tan estúpido que se hace mitómano, ¿verdad? Bueno, pero y no estoy insultando, estoy describiendo una persona estúpida. Busquen en el diccionario qué significa estúpido. Pero bueno, incluso dice que su mamá lo mandó por veredas y solito, dice. Que se fue solito hasta Estados Unidos, que se cruzó a pie Honduras, Guatemala, México, el Río Bravo, y llegó a Estados Unidos solito, dice, a los 12 años. ¿Le creemos ese cuento? En aquellos tiempos. Pero bueno. Entonces, fíjense bien. Bueno, también él es pariente, pues, sí, termina siendo pariente de la familia del héroe del Frente Sandinista, Carlos Arroyo Buitrago. Entonces, incluso publicó allá por 2009, ¿no? Se publicó un artículo de aquel libro que aquí leímos nosotros, algunos testimonios, que me lo mandó unos compañeros de España, me acuerdo. De Roseri y María Pau, que es de las mujeres, las madres nicaragüenses, de ser madre en Nicaragua. Bueno, entonces a propósito de ese libro, el piche viene y comienza a hablar maravillas de la mamá de Carlos Arroyo, de doña Norma Pineda, una mujer extraordinaria, de una consecuencia prueba de toda duda, pues. Y entonces, a mí me conmovió profundamente el testimonio de Norma Pineda, que está hablando de su hijo, un héroe sandinista. Nos transmite la profunda conciencia social de Carlos Arroyo Pineda. 2009, ese año fue cuando anduvo coqueteando con nosotros. Mirá, si ustedes me dan un cargo, no sé cuánto, no sé qué, pero yo quiero tanto, no puedo ganar menos, y además me dan tal cosa. Anduvo en esa. Y pasó con 2008, 2009, parte de 2010. Ahí fue cuando ya vio que no había nada por este lado, entonces se fue a meter con los narcos colombianos y demás, pues. Dice, Carlos fue el inseparable, esto es importante para que entiendan después, compañero, amigo, hermano de mi padre, Adán Maradiaga, que murió joven, a los 32 años, pero no tan joven como Carlos. Su muerte le transformó profundamente en un convencido de la necesidad del cambio social por la vía armada a su papá. ¿Ah? Bueno. Ahí prácticamente dice, yo soy sandinista, prácticamente. O sea, él estaba buscando cómo sacar mérito, ¿verdad? Ante nosotros, ¿para qué? Entonces, este hombre es mentiroso, entonces, pero por naturaleza, pues. Es patológico. Entonces vamos a desnudar algunas de sus mentiras. Miren, el tipo... Entonces, él quiere tener caché ahí entre los gringos, ¿verdad?
Entonces, o sea, es que los gringos no tienen ministros, lo que tienen son secretarios. Eso tiene que ver con una larga historia hace muchos años, de más de 200 años. Entonces, o sea, cuando vos decís secretario de, estás hablando de la máxima autoridad en determinada rama, en el trabajo, en defensa, en energía, en interior, en justicia, en lo que sea. En relaciones exteriores, que es Secretaría de Estado. Entonces él se pone secretario del Ministerio de Defensa. ¿Ya? O sea, ya. Solamente para la gente incauta, los gringos, usted fue ministro. Y el ministro bajó. Secretario general del Ministerio de Defensa en Nicaragua no es nada. En aquella época. No era nada. En aquella época, simplemente. Era un administrador. O sea, lo pusieron ahí para robar y se robó todos los fondos de Taiwán. Ya saben cómo. Para eso lo pusieron, para que fuera a robar. Para calmarlo, además, porque voy a decirlo en nicaragüense, mucho jodía. Entonces un año no había qué hacer con él y lo puso ahí, andaba ahí y ponerlo. Hay que hacer lo que quiera. Y así fue. Y se dedicó a robar con guerra. Y ahí fue cuando metieron a Meléndez y demás, toda la mafia, la manada esa de delincuentes. Entonces lo que quería era además tener relaciones con el ejército. Y el ejército nunca pudo entrar, nunca agarró vuelo allí. Pero bueno. Entonces vamos a ver. Entonces ya saben, ya vieron esa imagen, ¿verdad? Donde está el piche ahí, que secretario general, entonces en inglés. Ahora vamos a oír esto. Este piche dice que él fue confiscado. Así dice. O sea, no lo estoy inventando, escuchen. Fui confiscado en los años 80, me tocó sufrir el exilio al irme a los 12 años de edad a Nicaragua, precisamente por la expropiación que la primera dictadura sandinista cometió contra mi familia. Está claro. La primera dictadura de la que su papá era promotor, según él lo dijo. Él lo dijo en el video que hace lo pasamos, que su papá era promotor comunitario, supongo que lo CDS y creo que era del UNAC también. Era pariente de Daniel Núñez, que era presidente del UNAC, que en paz descanse Daniel, por los Maradiaga. Adán Maradiaga se llamaba el suegro de Daniel Núñez, si mal no recuerdo, ¿verdad? Adán Maradiaga era el papa de Maradiaga, entonces el suegro de Daniel Núñez, ahí me voy a acordar, era hermano de Adán Maradiaga, sí. Ya. Entonces, más bien no hermano de Adán Maradiaga, era el suegro de Daniel Núñez, era el papa de Adán Maradiaga, así es la cosa. Así es la cosa, Adán Maradiaga Arroyo era el papa de Maradiaga, entonces un hermano de él era el suegro de Daniel Núñez. Así era la cosa. Bueno, entonces, dice el piche, todo enredado lo dije, ahí lo aclaramos otro día, pero bueno, lo que importa es esto. Entonces, en la carta Bodán, Bolívar Bodán lo publicó en el 2021. Entonces, él acaba de decir que él fue confiscado por la dictadura sandinista. Jamás presentó ningún documento, jamás. Pero miren, cuando él tiene 9 años, su papá se muere, como ya dijo, a los 34 años murió el papá. En el 85. Entonces, la mamá de Maradiaga, la viuda de Adán Maradiaga Arroyo, pide declaratoria de heredero. En el 85. Si estás confiscado. Y el Estado de Nicaragua, la revolución manejaba todos los órganos del Estado, publica en el diario La Gaceta, ¿verdad?, la convocatoria para herederos del 20 de junio de 1985. Lo firma Digna María Laguna de Estrada, secretaria del Juzgado Civil de Matagalpa. Registro número 2642, María del Carmen Blandón Monzón, viuda de Maradiaga, solicita sin perjuicio de porción conyugal se declare heredero de todos los bienes, derechos y acciones que al morir dejó su esposa Adán Maradiaga Arroyo a sus hijos Carlos Adán, Felipe Alejandro Maradiaga Blandón, Ana Carolina y Martirene Maradiaga Sánchez.
¿Estamos claros? Entonces Félix Maradiaga hereda parte de los bienes que su papá dejó. Entonces la mamá los hereda en vida. Se queda con una parte conyugal, dice la convocatoria, y el resto se lo da a sus hijos en vida. Y este tipo dice que él fue confiscado. Vean esta casa. Hay una casona de 3 pisos. Todo el mundo en Matagalpa sabe. Esa fue la casa Maradiaga, porque ya no es. Incluso ahí funcionó, hasta hace poco, un supermercado que era de Daniel Núñez, casualmente. No sé si sigue, creo que ya no funciona ahí el supermercado. La Estrella se llamaba, porque así se llamaba. El del patriarca de los Maradiaga, así se llamaba un super de ellos, en los años 50. Bueno, entonces dice el tipo incluso que él era tan pobre que tenía que ir a pie, descalzo a la escuela. Y tenía esta mansión. 3 plantas. En el grupo Matagalpa Andando ayer y hoy, el 6 de septiembre de 2010, publica esta foto. Esta es una captura de pantalla. Y ahí dice, Casa Maradiaga y el Teatro Plaza, el cual fue después el bodegón, a inicios de los años 50, cuando aún el Parque Darío apenas surgía en la Plaza Laboriosa. Ni siquiera estaba hecho el parque, ya estaba hecha la mansión. En esos tiempos, hacer una casa de 3 pisos te significaba tener reales. Dice el que él era tan pobre que iba descalzo a la escuela, que no había para el pasaje del bus. ¿Y el pasaje del bus cuánto costaba? Como $1 menos, como 5 reales por ahí. Bueno, aquí viene otra captura. Es la misma foto, pero el 15 de noviembre de 2022, el año pasado. Y esta, para que vean el otro ángulo, dice, vista el costado este de la Plaza Laboriosa a finales de los años 40 del siglo XX. O sea, para entonces la construyeron. Esta es otra. Una foto más reciente. Miren, este es un ángulo nada más. Y ahí están unas personas ahí en el portal. Dice Álvaro Arroyo Pineda, que hermano de Carlos Arroyo, que ahí funcionó que le pusieron el supermercado de la Estrella, Daniel Núñez y su familia, porque así se llamó uno de los primeros comisariatos de su tío Adán Maradiaga, que lo administraba Picho Ernesto. Y esta es otra, para que vean cómo es de mentiroso este tipo. Este es del 17 de septiembre de 2014. Esta casa está junto al Gallo Magallo, ahí en Matagalpa. Entonces Mario y Jenny, que es hermana de Carlos Arroyo, hizo el siguiente comentario. La casa Maradiaga, casa de mis tíos Cristina Arroyo de Maradiaga, hermana de mi padre y de mi tío Adán Maradiaga, donde crecí compartiendo amor fraternal de hermano con todos mis primos hermanos Maradiaga Arroyo. Esta fotografía me provocó infinitos y tiernos recuerdos de toda mi vida. Gracias por compartir. Después menciona a todos los primos. Así mienten, hermano. Y ahí está pues esta es la casa para arriba y abajo, ahí está la foto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entonces, como ya está al descubierto que es un gran mentiroso, entonces los gringos están chivas. Comenzaron a esculcar, a revisar las cuentas. Hay cosas que no les cuadran y ya parece que los gringos, o sea, el Departamento de Estado ya tomó la CIA también, ya tomaron la decisión pues de que Maradiaga ya no va a manejar los reales del gobierno de Estados Unidos y están buscando un interlocutor y los candidatos, ninguno de ellos es de abolengo. Eso se lo voy a contar otro día, sí. Ya tenemos la lista de los candidatos. Hubo una reunión ahí hace como 2 sábados y después hubo otra reunión. Hay una en Miami, otra en Costa Rica. Él anda buscando desesperado cómo no perder la administración de los reales y andan como sopilotes los demás buscando cómo ser.
Pero ya la CIA tomó la decisión de que no va a ser ninguno de los diabolengos porque les quita peso en la posibilidad de hacer trabajo político, dicen ellos. Entonces andan buscando un chapiollo, pues. Ya. Y son como 10 los que andan detrás, como 10 sopilotes que andan detrás de los huesos de la manada Maradiaga Meléndez. Dicen que a la Ulmer la tienen en 3 y 2. Que cuidado y le quitan su cargo. Andan detrás de la mansión de aquí de la estancia Santo Domingo. Las dos mansiones, la estancia Santo Domingo y la que tiene el hermano de Meléndez. Y de la mansión que compraron en Washington. Andan buscando dónde sacaron los reales. Las tienen en 3 y 2. Entonces, ahí le vamos a pasar otro día, sí. Los detalles de esas reuniones las grabaron y todo. Porque sabes que donde quiera hay orejas, entonces. Pero bueno, pues ya tenemos los nombres, sí, de quiénes son los sopilotes y el sopilote escogido. Ahí se los cuento otro día. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Manuel Díaz y Sotelo. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Ispivado may aisisa. Están escuchando Sin Fronteras. 7 de la mañana con 17 minutos. ¿Sabes quién fue amigo de Manuel Díaz y Sotelo? El profesor Mario Fulvio Espinosa Ampié. Siempre que recuerdo al profesor Mario Fulvio, también me acuerdo de su mamá, porque él tenía una auténtica devoción por su mamá, doña Isidra Ampié. Vivía en Monseñor Lescano. Incluso el profesor Mario Fulvio estudió con Manuel Díaz y Sotelo los 3 primeros años de la secundaria, aquí en Managua. ¿Por qué es importante Manuel Díaz y Sotelo? No solo porque él ejerció el periodismo. En esa época no se graduaba nadie de periodista. Si la escuela de periodismo la fundó la Embajada de Estados Unidos, pongan cuidado, la escuela de periodismo en Nicaragua la fundó la Embajada de Estados Unidos en 1961. Entonces, periodista, se ejercía el periodismo quien sabía escribir bien. Y se aprendía a escribir bien en el bachillerato. Bueno, desde primaria. La caligrafía y aprender a escribir, lo que era sintaxis gramatical, ortografía y todas esas cosas. Que ahora, desgraciadamente, aunque sea la era digital, la ortografía ahora, tengo aquí a varios que escriben horrores, no ortografía mala, orografía. Debería existir ese término, orografía. Y la redacción, hermano, por Dios, ya no se diga. Pero bueno, en esos tiempos era primaria y secundaria, habían auténticos catedráticos de redacción, de español, de gramática, en primaria y secundaria. Entonces, esa es la escuela en la que aprende a escribir Manuel Díaz y Sotelo, y escribía de manera pulcra. Y tenía una forma de adjetivar que lo encontraba agradable y no sobrancero, porque a veces vos lees cosas que van con un montón de adjetivos y entonces vos decís, puchica, muy panfletero esto, dice uno, ¿verdad? Cuando vos ves adjetivos y adjetivos,
y no es descripción, pero es que Manuel Díaz Sotelo lo que hacía era utilizarlo con una gran precisión, el adjetivo. Tiene un famoso artículo, Manuel Díaz, se lo recomiendo, en que el cual polemiza, pero de manera franca, o sea, sin medias tintas, con nada menos que la catedral de la intelectualidad conservadora de la época, Pablo Antonio Cuadra, que estaba en otra trinchera, la Prensa, y él estaba en Flecha, que era otro diario, el de Hernán Robleto, boaqueño también. Bueno, entonces, Hernán Robleto ingresa al periodismo porque esa era su vocación. Fíjense, él nace en el seno de una familia acomodada para la época. Debe haber tenido una buena porción de tierra ahí en Huaco, ¿verdad? Su papá había andado guerreando con Moncada y después se fue del ejército de Moncada y se casó con Narcisa Sotelo, que vivía en la comarca El Pochote, entre Camuapa y Comalapa, según los datos recabados por Armando Zambrana Fonseca, el profesor Zambrana, que tiene una biografía que publicó la alcaldía de Managua hace como 2 años, que se llama De la máquina de escribir a la ametralladora. ¿Verdad? Entonces tuvieron 7 hijos. De la época eso era lo normal. Y se instalaron en una comarca que se llama El Tabacal, o se llamaba, no sé si existe todavía. Más o menos 37 kilómetros de la ciudad de Huaco. Más o menos. Su hermano Rodolfo Adán y Adolfo, su hermana Alodia, Teresa y Olivia. Uno de sus hermanos todavía hace 2 años vivía en Miami. Todavía hace 2 años. Manuel Díaz Sotelo nació en 1929. O sea que hubiera cumplido ahorita 94 años. No tengo la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, todo lo que les estoy contando es para que nos entendamos la calidad, personalidad que era Manuel Díaz Sotelo, que sufrió la cárcel, las torturas, el exilio, todo. Y que supo canalizar ese dolor y esa rabia que le causaba la represión de Somoza, canalizarlo en la lucha política y armada. Es uno de los primeros que llega a la conclusión de que solo la lucha armada puede derrocar a Somoza. ¿Verdad? Estamos hablando que en aquel tiempo él tenía, ¿qué? 30 años. Cuando él muere a los 30 años. Entonces, esa es la forja, digamos, académica de él. Se estudia primaria en una escuela de Huaco, de la ciudad de Huaco. O sea, desde la comarca se iba 35 kilómetros, 37, hasta la ciudad. En aquellos tiempos eran caminos de carreta. Probablemente lo dejaban al chaval dormir ahí durante la semana, porque eso de viajar diario, sobre todo en tiempos de lluvia, en aquellos tiempos, en aquella zona, eso debe haber sido un calvario. 37 kilómetros en carreta, son como 6 horas. Sí, hombre, en aquellos tiempos, sí. Entonces, muy probablemente ahí lo dejaban al chaval, que fuera a estudiar, alguna familia que tenían, probablemente. Pero en Huaco no existía la secundaria. La secundaria se funda hasta el 58. Entonces el chavalo tiene que emigrar a Managua, ya cuando tiene como 17 años, para buscar cómo estudiar, estudiar la secundaria. Pero él era un lector asiduo, pues, o sea, le gustaba leer y leer y leer y leer. Iba a la biblioteca, etcétera. Ese factor es importante, van a oír por qué. Entonces, cuando él viene a Managua, él viene tipo 17 años, más, un poco más. Sí, un poco más. Sí, 17, tal vez 20 años. Y eso era normal. Terminar la primaria en aquellos tiempos a los 15 años era normal. Normal.
Ya, bachillarse a los 20, 24 años también era normal, pues no era a hoy en día que alguien se bachiller a los 24 y dice, ¿qué te pasó? Porque hay mucha gente que tuvo dificultades, pues. Lo normal ahora es bachillarse a los 17, ¿no? 18. En aquellos tiempos, ¿no? Bachillarse a los 25 era dentro de lo normal. No era ningún motivo de escándalo o de sorpresa. El caso es que entonces él estudia en una escuela que se llamaba, no está muy claro si la Rubén Darío con Mario Fulvio Espinosa, ahí se conocen, o una escuela que un profesor que daba clase ahí fundó después, que se llamó Francisco Hueso, en homenaje al amigo de Rubén Darío que lo cuidó en sus últimos días de agonía ahí en León, que lo fundaron a finales de los 40, no está claro, pero lo importante es que Mario Fulvio estudia con Manuel Díaz y Sotelo, ¿verdad? Manuel Díaz abandona la secundaria en el tercer año. El profesor Mario Fulvio sigue, deja el colegio Francisco Hueso y se va al Goyena y se bachillera en el Goyena. Ahí se separaron, pero Manuel Díaz no abandonó hacia el 53, hacia 1953 él abandonó. Parece que regresó a Huaco y después volvió a venir y hizo un ensayo sobre el tratado Chamorro Bryan denunciando aquello y lo hizo circular incluso. Lo imprimió pues y lo hizo circular entre la gente de la época en Huaco y después lo mandó a Managua. Entonces allá en el 55 por ahí, él se presentó al diario Flecha, que había sido fundado por otro huaqueño, Hernán Robleto, y dice, mire, yo escribo, yo soy periodista, aquí yo escribí un ensayo. Entonces él se los entregó y lo pusieron a trabajar sin pagarle nada. Así empezó. Pero ya para esos años, ya Carlos Fonseca está en el Goyena. Está de bibliotecario, 55, 56, por ahí. Y aparentemente es probable, no hay una prueba de que Manuel Díaz y Sotelo frecuentaba la biblioteca del Ramírez Goyena por su afán de lectura y por su afán investigativo para el diario Flecha y por su propia educación. Probablemente ahí se conocieron. Incluso Carlos Fonseca era muy amigo de Manolo Cuadra y Manuel Díaz y Sotelo era muy amigo de Manolo Cuadra. Ahí está la foto que lo demuestra. ¿Me entendés? Entonces, es una suposición lógica que se conocieron. Y, por ejemplo, Manolo Cuadra recibió a Carlos Fonseca después del Chaparral, lo recibe en su casa, antes del Chaparral. Chavalo lo recibe en su casa y a su casa llegaba Manuel Díaz y Sotelo, porque Manolo murió en el 57, si mal no recuerdo, noviembre, por ahí del 57, y era amigo de Carlos Fonseca y era amigo de Manuel Díaz y Sotelo, ¿verdad? Probablemente la biblioteca fue el punto de unión. Estas fotos de Manuel Díaz y Sotelo son, vos las ves ahorita y dices, esas eran fotos de viejo. Hay muchas modas que de ahora, esos zapatos de cuero que les gustan a los chavos son todos puntudos. Vean los zapatos de cuero de Manolo, así que las modas se van repitiendo, ya no hay nada que inventar. Bueno, solo los pantalones hasta la mitad de las nalgas, porque tuvieron de moda en los 90, ¿no? Los 90 fue eso. ¿Cómo es que los cholos, así se les decía? Y tenía su significado en la cárcel, ver en las cárceles de Estados Unidos, pero bueno. Entonces, fíjense en eso, cómo vestían. Entonces, lo normal eran los pantalones hasta el ombligo. Entonces, vos ves ahora a las personas mayores que tienen esa costumbre, porque será la moda. Pero el tipo era elegante. Él se vestía de lunes a sábado con manga larga, con chaquetón y de traje completo los domingos. Los domingos en esos años, incluso hasta finales de los años 60, los domingos era el día de salir, día de ir a misa
y día de salida, lo que fuera, que al parque, que al cine. Entonces todo el mundo tenía traje de día de semana y traje de domingo. Traje en el sentido de mudada. Pues uno tenía generalmente 2 mudadas, una para toda la semana y una para el domingo. Entonces Manuel Díaz Sotelo lo que tenía era una costumbre, vestir de una manera de lunes a sábado y de otra manera el domingo, porque tenía más recursos económicos. Pues. Entonces esto es importante. Él venía de un sector medio, intelectual. Y de ahí es que, de una convicción patriótica, es que pasa al antisomocismo y al antiimperialismo. De una convicción patriótica. ¿Cómo? Cuando él se da cuenta de lo que hizo Emiliano Chamorro con Nicaragua, que la vendió por $3 millones. Literalmente. Incluso él cita en su ensayo sobre el canal, cita a un senador norteamericano que decía que lo más lamentable era que el funcionario de Chamorro ofrecía más de lo que le estaban pidiendo por los $3 millones. ¿Qué es lo que más que ofrecían? La base militar en el Golfo de Fonseca, la base militar en Corn Island, el derecho de hacer el canal por 100 años y que nadie más lo pudiera hacer. Nadie le había pedido eso a Chamorro, pero Chamorro daba y daba para que le dieran los 3 millones, de que vendió Nicaragua por $3 millones. Emiliano Chamorro. Entonces, y a Manuel comienzan le eché el ojo a Somoza, porque Manuel era insistente, además, franco. Tenía, ¿qué? 25, 26 años, 25 años. 24, 25 años cuando él empieza a escribir. 25, 26 años, más o menos. Pero ya es un tipo sólido. Desde el punto de vista político e ideológico. Además, conoce la historia de Nicaragua. Esto es importante. O sea, a partir del conocimiento de la historia, él llega a la convicción patriótica, a la convicción antisomocista y finalmente a la convicción antiimperialista. A partir del conocimiento de la historia de su propia forja intelectual. Y claro, la influencia, cuando lo cuadra, probablemente Carlos Fonseca. Él incluso conoció a Nacho Briones. Él llega a Flecha para ver a Nacho Briones, otro periodista destacado, fallecido ya hace como 20 años, murió Nacho, no menos. Porque Nacho había sido corresponsal de una revista muy famosa desde antes de la Revolución Cubana, llamada Bohemia. Sigue existiendo Bohemia en Cuba. Es una revista analítica. Es muy buena. Ahí escribió Carlos Fonseca. En Bohemia. Creo que José Benito también le publicaron su ensayo sobre Sandino. Creo, si mal no recuerdo, que lo publicaron en Bohemia. Pero bueno. Entonces, Nacho Briones era el corresponsal en Guatemala. Y después se vino para Nicaragua. Y se hizo muy amigo de Manuel Díaz Sotelo. Te ves otro vínculo, con otro periodista, Mario Fulvio, Manuel Díaz Sotelo, Nacho Briones. Bueno, entonces, fíjense. Otro vínculo, Sofonía Salvatierra. Ustedes saben, Sofonía Salvatierra fue ministro de esa casa, fue uno en la casa de Sofonía donde llegan a matar a los compañeros de Sandino, donde se había alojado Sandino. Sofonía tiene un libro. Estaba emparentado con la familia de Sandino incluso. Entonces él es un gran admirador de Sofonía y a quien conoce a través de Nacho Briones. Todo esto lo cuenta el profesor Zambrana en esa semblanza biográfica. Cuando Rigoberto hace su acto heroico, se inmola por la patria, Somoza la agarra con todos los que eran antisomocistas. Estuvieran o no estuvieran involucrados Luis y Tacho Viejo, Tacho Joven, Tacho Hijo. Y echaron preso a miles, por puro gusto. No solo en León, en Managua, en Granada, en Matagalpa, que eran las grandes ciudades de la época.
pero arrasaron. Uno de ellos, Manuel Díaz Sotelo, lo echan preso de puro aire. Después lo soltaron. Porque no había nada. Que si estuvo o no estuvo en el complot es poco probable. Lo que especula el profesor Zambrana es que seguramente, como Rigoberto era poeta, seguramente llegó al periódico, lo debe haber recibido Manuel Díaz Sotelo. Pero hasta ahí, pues, de ahí a que haya conocido la conspiración en la que estaba involucrado Rigoberto, es poco probable. Pues más que nunca salió nada de eso, ni en el juicio a todos los supuestos complotados, ni tampoco en las declaraciones de otras personas fuera del país y dentro del país, pues. Es un poco probable, pues. Entonces, una vez esto lo cuenta Chuno Blandón, Jesús Miguel Blandón, historiador, periodista, el mejor periodista de radio, o el mejor radiólogo, radialista, creo yo, el mejor de la historia de Nicaragua, en mi opinión, ¿verdad? Jesús Miguel Blandón Chuno, que escribió varios libros. Y además era un historiador porque era un investigador acucioso. El Chuno cuenta que una vez anduvo... porque Manuel Díaz Sotelo se vincula al partido que en aquella época era el partido, digamos, de izquierda. Partido Liberal Independiente, que había surgido del somocismo. Y tenía muchos intelectuales progresistas. Era un partido sobre todo de los sectores medios. Y Manuel Díaz Sotelo se sentía un liberal en el sentido de las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, se vinculó a la gente del PLI y se fue con un amigo del PLI, se fue a Chinandega. Ahí en Chinandega lo echaron preso. Y la guardia se lo lleva a un punto del norte del país, probablemente hacia el lado de Somotillo, probablemente. Entonces ahí le quitan los zapatos, lo amarran a la cola de una mula y dijeron: camine hasta un determinado punto. ¿Te imaginas cómo termina con los pies ahí? Ahí no es pavimento, hermano, es camino de piedra. Arrastrado por una mula. Y él lo contó, eso lo contó Manuel Díaz Sotelo. Esa es una de las cosas que sufrió Manuel Díaz y que le hicieron llegar a la convicción de que hay que luchar de otro modo. Dice: poco a poco me he ido convenciendo de que en este país no se puede hacer nada escribiendo, hay que luchar de otro modo. En ese momento tiene Manuel Díaz Sotelo 28, 29 años. Entonces, después, en aquel tiempo ya la moda era la radio. La radio era la ley. Y además iba creciendo y creciendo la audiencia porque la gente cada vez tenía mejores posibilidades de adquirir un radio. Acuérdense que un radio era un objeto de lujo en los años 40 y 50. El auténtico objeto de lujo. Solo tenía la familia Corriales. Había un radio, un gran radio por familia. Y la familia se sentaba a escuchar radio, sobre todo las radionovelas de la época, Radio Mundial a la cabeza, porque ese era el medio de entretenimiento. Televisión era un sueño. Empezó la televisión a finales, allá en los años 50. Pero si lujo era un radio, era un extra lujo tener televisión. Entonces, pero a mediados, cuando se inventan los transistores, que se hace fácil fabricar los radiotransistores, entonces se populariza. Entonces la radio tenía una gran influencia ya en aquella época, en los años 50. Por supuesto, en los años 60 era la ley. Entonces, Manuel Díaz Sotelo se va a una radio, que era una radio que se llamaba La Voz de Nicaragua, que era propiedad de Juan Velázquez Prieto, un abogado. Su hijo Juan Velázquez Molieri, que fue después periodista también, de la prensa. Entonces ahí compra un espacio
para hacer su programa. Entonces un día tanto, cuando sale del programa lo agarran unos tipos vestidos de civil que los vecinos dijeron que eran de la seguridad somocista y se lo llevan con rumbo desconocido. Pero el hombre vino y lo denunció después. Denunció lo que le había pasado. Le sacaron las uñas de las manos, le sacaron las uñas de los pies. ¿Vos te imaginas ese dolor? Si vos con un yerno que andes aquí y andás llorando, si te golpeas la uña del dedo chiquito, te imaginas del pie, pegas unos alaridos, porque es llorón. Te imaginas que te quiten uña por uña con un alicate para escarmentarlo, para que dejara de volarle riata a la dictadura. Para eso fue. O sea, fue preventivo. Pues lo sacaron para Costa Rica. En Costa Rica, Manuel Díaz Sotelo se vincula a los cubanos, entre ellos varios militantes del movimiento 26 de julio. Y él se convierte en un activista de la Revolución Cubana en el exilio. De forma tal que cuando triunfó la Revolución Cubana, a él lo invitan a ir a Cuba. Y en Cuba están un montón de nicaragüenses. ¿Verdad? Y aquí viene la otra parte, Juan Escalona. Juan Escalona era un muchacho nacido en el 31, si mal no recuerdo. O sea, 2 años menor que Manuel Díaz Sotelo. No, perdón, nació en el 35. O sea, era 6 años menor que Manuel Díaz Sotelo. Era un chavalito. Entonces, chavalo, nació en una zona rural de Las Tunas, de Holguín. Se fue a estudiar a La Habana medicina veterinaria. Y ahí se metió con el 26 de julio, se hizo guerrillero. Después hubo determinadas circunstancias que quedó solo deambulando por la sierra, lo echan preso y después lo expulsa. Batista lo expulsa a Venezuela. En Venezuela, Juan Escalona se vincula con unos exiliados nicaragüenses antisomocistas de la época. ¿Estamos? Esto es el otro dato. Pero él nunca pudo regresar a Cuba antes de que cayera Batista. Entonces ya llega con el triunfo de la revolución. Fue prisionero de Batista, deportado por Batista, muy miembro del movimiento 26 de julio. Y es uno de los que el Che comisiona para ayudar a los nicaragüenses a votar a Somoza. Esa historia le hemos contado, que tiene que ver con lo del Chaparral y demás. No se sabe bien cómo fue que Manuel Díaz Sotelo se une con Escalona, porque Escalona se suponía que iba a ir con los del Chaparral, en fin. Pero bueno, pues. Todo esto ocurre con Manuel Díaz Sotelo antes del movimiento que él organiza. El movimiento revolucionario sandinista, así se llamaba. Yo he leído distintas cosas, pues, pero de lo que hay certeza es que Manuel Díaz Sotelo es de los primeros que recupera el nombre, la figura, la herencia, el legado, la epopeya de Sandino como rumbo, como camino de lucha revolucionaria. Es uno de los primeritos de la época, de esa generación, y es de los mayores. Manuel Díaz en ese momento tiene 28, 29 años, 30 años. O sea, ya es un hombre hecho y derecho, con forja intelectual además, y también con experiencia política. Además, torturado por la guardia, preso por puro gusto, enfrentado con los intelectuales de la burguesía de la época, con Pablo Antonio y otros más. Un hombre ya curtido, ¿no? O sea, que él recupera a Sandino con toda la conciencia que significa recuperar a Sandino.
Entonces, hay un artículo que publicó el lunes, un compañero esteliano que se ha dedicado a escarbar la historia y ha hecho trabajos interesantes sobre la historia, sobre todo de Estelí, pero también del país, que se llama Jairo Gámez Leiva, y publica un relato que me parece sumamente interesante. Entonces primero hace unos antecedentes y luego hace el relato de cómo mueren Manuel Díaz y Sotelo y Juan Escalona. Lo vamos a hacer hasta el viernes. Ahorita vamos a contar todo quién era Manuel Díaz y Sotelo, como lo hemos hecho, más los antecedentes, ¿verdad? Es importante ubicarse. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esto es parte de donde venimos, ¿ya? Esto es parte de las cosas que hizo la juventud de los años 50 y 60 y después, en la lucha contra la dictadura, en la lucha por la libertad, por la democracia, por el progreso, por la soberanía y la independencia de la patria. Pues, o sea, la construcción que hoy vivimos es fruto de todas estas cosas, de tantas y tantos sacrificios a lo largo del camino, de tanta y tanta gente que sin más interés que liberar a la patria entregó su vida. Así como Eva Margarita, que les contaba al principio. O sea, el camino que hoy, o mejor dicho, lo que hoy gozamos y el camino que hemos transitado está empedrado de sangre y de sacrificio de decenas de miles de personas y probablemente centenares de miles de personas a lo largo de tanto tiempo. Y por ese sacrificio nosotros hoy no solo es que seguimos vivos, sino que seguimos luchando. Y ese combate cotidiano contra la pobreza es el mejor tributo al sacrificio de todos ellos, ¿verdad? El tributo a Manuel Díaz y Sotelo, a Juan Escalona, a Eva Margarita Bonilla. El mejor tributo es acabar con la pobreza en Nicaragua y que conserve su soberanía y su independencia. Ese es el mejor tributo. Y eso se hace todos los días. No tiene una fecha de caducidad. Entonces, Jairo Gámez hace una interesante recapitulación de los eventos más importantes de 1959. Y dice, fue uno de los más convulsos de la década de los años 50. No el más, porque bueno, está el 53. Bueno, el Pacto de los Generales en el 51, en el 50. Está el 56. Está el 59, por supuesto. Los Somoza habían gobernado sorteando durante años varios intentos revolucionarios que procuraban destronarlo. Ese año, dice Jairo Gámez, los conflictos se ampliaron. El gobernante de turno, Luis Somoza de Baile, y su hermano Anastasio, jefe del ejército, no tuvieron sosiego. Y además apareció la Revolución Cubana, que alborotó los cimientos de la sociedad latinoamericana, alentando la organización de movimientos armados. No era el fantasma del comunismo que había recorrido Europa, como dirían Marx y Engels, sino el espectro de la revolución social que invadía estas tierras, gobernadas en esa época en la mayoría de los países por dictaduras militares. Eso era el estilo de dominación de los yanquis en América Latina, que duró hasta mediados de los años 80. ¿Verdad? Había una represión por donde quiera, hermano. Cualquiera que hablaba contra Somoza era traidor. Cárcel, golpiza, tortura, muchos asesinados. Eso era, pues. Oigan esto, había una radio en aquella época que se llamaba Radio La Panamericana. Y había un programa que se llamaba Los Bachilleres, relata Jairo Gámez, que lo dirigían Julio César Aguilera y José Manuel Montealegre. Eran opositores a Somoza. Llegó la guardia, asaltó la radio, la destrozó, metió preso a los dos conductores del programa, Julio César Aguilera y José Manuel Montealegre. Por esos tiempos, a Carlos Fonseca,
lo echan preso otra vez, de tantas veces. Y lo deportan a Guatemala, después que se involucra entonces Carlos Fonseca en el momento de Chaparral. Se da cuenta que hay un grupo armado que vino de Cuba y no sé qué, y se va para Honduras y se vincula a ellos, y a pesar de, llega al campamento del Chaparral. Ese año también estalla una bomba en la sede del Partido Liberal Somocista, se llamaba el Partido Liberal Nacionalista, y le causa grave daño. El 30 de mayo, Luis Somoza impone el estado de sitio porque la oposición estaba planificando acciones armadas por todos lados. No solamente los nicaragüenses que vivían, que estaban en Cuba pidiendo el apoyo de la revolución cubana, sino nicaragüenses aquí en Costa Rica, en Venezuela, en Honduras. Habían nicaragüenses exiliados y antisomocistas por todos lados. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, hasta la propia burguesía había anunciado su acción armada. Pero aquí se fue a pedirle ayuda a los cubanos, al Che, y el Che Fidel creo que fue, elocuente eso. Pero bueno, inventaron a Olami Mollejones, pues, porque Pedro Joaquín y otra gente de la burguesía de la época creía en la tesis de la invasión, es decir, que se invadía Nicaragua, y entonces rápidamente venía la gente, y ahí vienen los héroes, y todo el mundo se iba para luchar, para votar a Somoza. Entonces, Somoza también, la dictadura, pues, los Somoza tenían penetrado el movimiento de exiliados. Tenían infiltrado por donde quiera, en Costa Rica, en Honduras, en México. Tenían infiltrado. Gente que aparentaba ser opositora a Somoza y que sacaba toda la información. Incluso se hicieron guerrilleros. Ya el viernes le contamos cómo fue. Se hicieron guerrilleros para poder extraer toda la información y pasársela a la dictadura. Entonces, así como había organizaciones de exiliados por todas partes habían infiltrados somocistas. Los sapos somocistas, los orejas somocistas. ¿Estamos claros? Entonces, Somoza, que sabe que le están preparando ataques armados desde Costa Rica, desde Honduras, por gente que vive en ambos países o que vive desde otros o viene desde otros países, entonces impone el estado de sitio y se prepara para derrotar esas acciones armadas con el respaldo total de la embajada norteamericana. Entonces el 30 de mayo pone el estado de sitio, el Día de la Madre. Entonces el día siguiente entra Pedro Chamorro con toda su gente a Olama y Mollejones, ahí por Huaco, en esa zona. Ahí fracaso total, solo uno murió en los combates, pero salieron huyendo y los agarró Somoza en la frontera, los mató todos, otros los agarraron allá por Monkey Point. Fue un desastre. ¿No? Así fue, pues. Pocos días después, dice Jairo Gámez, el mayor somocista Anastasio Ortiz, mayor de la Guardia, ¿verdad?, que es el papa, ¿no?, de Ramiro Ortiz, del dueño del Banpro, el que le robó el Banpro a los Pelas. Esos son ladrones entre ellos, pero hasta entre ellos se roban. Pero bueno, ¿qué pierdo yo? Entonces, el que dispara en la marcha del 23 de julio, que hemos contado tantas veces, que es una marcha que se convierte en una marcha contra la dictadura porque están reclamando que aparezca vivo Carlos Fonseca, que se sabe ha estado en Chaparral, que estuvo en los combates del Chaparral y que había salido, que no se sabía su destino, si estaba herido, si estaba muerto, si estaba preso. Entonces ahí mueren Sergio Saldaña, Mauricio Martínez, José Rubí y Eric Ramírez. Y el 26 de julio, aunque hay discrepancia, Armando Zambrana dice el 24 de julio, también he leído 26 de julio en otros textos y lo dice también Jairo. El 26 de julio ingresa el grupo de Manuel Díaz y Sotelo.
que entran desde Honduras por un paso que se llamaba Las Canoas, al norte de Chinandega. Entonces recuerden, pues, estos son los eventos previos a la incursión de Manuel Díaz. Bueno, también está, además de lo del Chaparral. ¿Por qué fracasó lo del Chaparral? Esto es importante. A ver si da tiempo rapidito. Esto lo cuenta bien Armando Zambrana, pero vamos a contarlo rapidito. A ver, en Honduras estaba de presidente Ramón Villeda Morales, que era un hombre de aquella época, para aquellos años, pues era un hombre progresista, ¿no? Del Partido Liberal, un hombre con ideas progresistas, había hecho cosas con los sindicatos, como el Seguro Social y demás. Lo consideraban un comunista, todos los terratenientes de la Standard Fruit y demás. Entonces, los yanquis, en alianza con los terratenientes y la bananera, que eran yancas, deciden que el ejército sea independiente del presidente y que el ejército nombre su propio jefe sin necesidad de estarle pidiendo permiso al presidente. Entonces habían dos poderes claramente establecidos en Honduras, el ejército y el gobierno que lo encabezaba el presidente, pero el presidente no mandaba al ejército. Estaba de jefe del ejército Osvaldo López Arellano, que años después dio un golpe de estado y se convirtió en presidente de Honduras durante muchos años, dictador sanguinario, formado en la West Point. Yanqui total, era hondureño de nacimiento, pero pensaba y actuaba como yanqui para defender los intereses yanqui. Entonces, si bien Villeda Morales le dijo que sí a los exiliados nicaragüenses, que sí, que los iba a apoyar, que no sé cuánto, también tenía relaciones con Cuba, cordiales, había embajada de Honduras en Cuba, etcétera. Había manera de ir a Cuba legalmente vía México. Todo eso es cierto. Pero el que mandaba realmente era Osvaldo López Arellano, de los yanquis, con su ejército. Y el ejército no se subordinaba a Villeda Morales ni a nadie, más que a los yanquis. Entonces Villeda acepta que llegue el avión de la famosa arma, no llegan al final. Bueno, el caso es que llegan los otros cubanos, se van al Chaparral, y el ejército se da cuenta, los rodea y los mata. Y eso pasó en el 59, antes del 23 de julio. Estoy sintetizando, ¿verdad? Hay otro movimiento que apareció en esos años, el movimiento de Charles Haslam. Algún día vamos a hablar de eso. Y estaba también el de Julio Alonso Leclerc, que eso es por el norte, por la Jalapa. Y en el sur, la revolución de los zapateros, que entre otros iba Adolfo García Barberena, el compañero jefe, uno de los jefes del Frente de Nueva Guinea, que cae, que es capturado y asesinado por la Guardia, que debió haber sido el jefe, pero bueno, no importa eso. Él encabeza la revolución de los zapateros. Muere en Nueva Guinea, ya tenía que como 45, 50 años más o menos. Entonces todo esto ha ocurrido cuando aparece el 26 o 28 de julio, perdón, el 24 o el 26 de julio, Manuel Díaz y Sotelo, que entra a Nicaragua con un grupo de compañeros. Hay otra cosa importante. Estaban en un campamento ahí en Honduras. No está claro dónde, ¿verdad? Ya se sabe lo que pasó en el Chaparral. Cerca de ahí, pero probablemente hacia Choluteca, es que está Manuel Díaz con alrededor de 60 hombres. Incluso algunos dicen que 80. Entonces, cuando pasa lo de Olama y Mollejones, 2/3 partes de los que están en el campamento se desalientan y desertan. Y Manuel Díaz se le queda como con 20 compañeros, o menos. Y aún así, Manuel Díaz decide incursionar. Entonces, el viernes les vamos a contar qué fue lo que pasó. Cómo ocurren esos combates, cómo muere Juan Escalona, cómo muere Manuel Díaz y Sotelo y otros compañeros con el movimiento revolucionario sandinista, que así se llamaba, el movimiento de Manuel Díaz y Sotelo. ¿Estamos claros? Son nuestros héroes, nuestra gente, las que nos antecedieron. Y ojalá que el Colegio de Periodistas, o la Unión de Periodistas, o el Sindicato de Periodistas, tantas organizaciones de periodistas que hay, sepan recuperar
a un ejemplar periodista como fue Manuel Díaz Sotelo. No lo podemos dejar en el olvido. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.